Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, están? buenas ¿Cómo noches. están? Bien. Hola, ¿Cómo está, profe. doctora? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Graciela? Bueno, Buenas noches, doctora. hola, ¿cómo están? Bueno, a ver. Bueno, vamos a seguir con garantías. Hoy les voy a dar prenda y guarra, ¿sí? Prenda común y prenda con desplazamiento y prenda con registro. Para retomar un poquito la clase anterior, dijimos que las garantías en general eran instrumentos o seguridades que existen en el derecho para eliminar o disminuir el riesgo que tiene un acreedor frente a la posibilidad de incumplimiento de su deudor. Entonces, el deudor aporta a veces bienes determinados, o también un tercero puede aportar bienes o patrimonios en garantía de una obligación. Y dijimos que hay dos principios básicos en las garantías. Uno es el principio de especialidad. Nosotros estudiamos garantías reales, ¿sí? Por ahí Rodrigo también les habla de fianza, ¿sí? Que esa sería una garantía personal. Las que ven conmigo son garantías reales. Y hay dos principios básicos. El de especialidad, que tiene que ver con que la obligación o el crédito tiene que estar determinado, individualizado, el monto, y los bienes que se dan en garantía. En este caso, todos los bienes que nosotros vamos a ver que se dan en garantía, las que estudiamos en Derecho Comercial, son bienes muebles. Y después, el principio de accesoriedad es que, en general, todas las garantías son accesorias de una obligación principal. Dijimos que hay una tendencia o que han surgido en los últimos tiempos garantías que, si bien surgen por una obligación principal, luego se separan de esa obligación principal. Necesitan de una obligación principal para existir, pero después se separan, ¿sí? En el caso en general, las que nosotros estudiamos hoy son garantías accesorias, dependen de la obligación principal. Y la obligación principal lo que marca es la extensión de la garantía. Y ahí también hablamos de la subsidiariedad, o sea que la accesoriedad lo que hace que la garantía sea subsidiaria, o sea, se va a hacer efectiva una vez que se produce el incumplimiento del deudor, ¿sí? O la ejecución de los bienes del deudor. Y hay dos beneficios que son el beneficio del beneficio de ejecución y el de división. En el caso de ser varios acreedores, cada uno responde por una parte de la obligación garantizada. Y también hablamos de ahí de la solidaridad, ¿sí? ¿Qué más le dije ahí? O sea, que me quiero acordar. Y después dijimos también que el acreedor, en el caso de que el garante se haga cargo o responda frente al acreedor, se subroga en los derechos del mismo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver prenda con desplazamiento. Lo ven, ¿no es cierto? El otro día hablaba yo y no lo Sí se tenía. ve, doctora. Perfecto. Tírenme alguna señal de humo porque si no yo sigo. Ahí está. Bueno. Lo primero que vamos a ver es prenda con desplazamiento. Lo que caracteriza, o sea, antes de la reforma del Código Civil o del actual Código Civil y Comercial, tanto el Código Civil como el Código de Comercio regulaban la prenda, o sea, existía doble regulación. Y la prenda era comercial, o la prenda era civil, cuando garantizaba una obligación civil o comercial. Ya no existe más esa distinción, ¿sí? Ahora hablamos de prenda en general. Y van a ver que, bueno, está ubicada, tanto la prenda con registro como la prenda con desplazamiento son derechos reales de garantía, ¿sí? Y se encuentra en la parte de derechos reales, en el título de derechos reales de garantía, van a tener la prenda, lo que regula en forma detallada el código es la prenda con desplazamiento. Y ahí hay tres divisiones. Una que establece disposiciones generales, después habla específicamente de la prenda de cosas, y después vamos a la prenda de créditos. La prenda con desplazamiento, o lo que caracteriza a la prenda con desplazamiento, es que el bien
que tiene que ser un bien mueble, fíjense que dice no registrable, no comprende o no abarca la prenda con desplazamiento bienes muebles registrables, como podría ser un auto, ¿sí? Sino que son bienes muebles no registrables o también créditos que están instrumentados, o sea, créditos que están dentro de un documento. El crédito por sí solo no, el crédito tiene que estar documentado. Y esos bienes se van a dar en garantía de una obligación. Pero lo que caracteriza a la prenda con desplazamiento es que el bien, o en el caso del crédito instrumentado, pasa o se desplaza a las manos del acreedor, ¿sí? El bien puede pertenecer al deudor o a un tercero, ¿sí? O sea, puede ser propiedad del bien, del deudor, ¿sí? O de un tercero, y se desplaza. El acreedor va a tener la posesión, pero esa posesión que tiene el acreedor no es con la finalidad o a título de dueño, él no es dueño, sino que es a los fines de la garantía. Entonces, para que quede perfeccionado el contrato, es necesario, entre partes, es necesario el acuerdo y la entrega del bien. Si no hay desplazamiento, habrá promesa de prenda, pero no contrato de prenda. Fíjense, los bienes pueden ser bienes no registrables y créditos instrumentados, públicos o privados. Y los bienes, como dijimos, pueden pertenecer al deudor o a un tercero. Bueno, los caracteres en general habíamos visto cuando la otra clase también les hablé de garantías reales, mencionamos algunos de estos caracteres. O sea, la prenda es accesoria, depende de una obligación principal, recae sobre muebles o créditos, es convencional, o sea, la prenda se establece convencionalmente y el acreedor, en caso de incumplimiento de la obligación que se está garantizando con la prenda, puede cobrarse sobre el producido del bien que se da en garantía. O sea, la finalidad es, te doy un bien mueble, pero si no cumplís, el bien se subasta o se vende, después vamos a ver de qué manera, ¿sí? Entonces, ese derecho real que es de garantía, ¿sí? O sea, dijimos que la posesión la tiene a los fines de la garantía, se va a hacer efectivo en caso de incumplimiento de la obligación principal. Esto también, principio de especialidad en cuanto al objeto y el crédito, indivisibilidad, si varios bienes se afectan en garantía, quedan todos afectados hasta tanto se cumpla con la obligación principal, y esto también es algo propio de los derechos reales de garantía, que es la posibilidad de perseguir el bien, si pierde la posesión, y lo que se llama también ius preferendi. ¿Eso qué es? Lo que les dije recién. No se cumple con la obligación principal, el acreedor puede hacer efectivo su crédito sobre el bien que se dio en garantía. Subrogable, también hablamos la clase anterior, que tiene que ver que si el bien perece y es reemplazado por una indemnización, se subroga en esa indemnización. Y es pública porque también es una característica de la prenda, porque la posesión que tiene el acreedor hace que de alguna manera publicite que él tiene ese bien en garantía, ¿sí? El 2220, si bien establece o dice que es la prenda con registro, va a derivar, ¿sí? A enviar a la regulación de la prenda con registro a esta ley que está acá, la 15348, ratificado por ley 12.962. Esa es la ley de prenda, ¿sí? ¿Qué diferencia esencial hay entre la prenda con desplazamiento y la prenda con registro? En la prenda con desplazamiento hay eso, desplazamiento del bien que se da en garantía. En cambio, en la prenda con registro se afectan bienes, que pueden ser bienes, fíjense acá es distinto, bienes muebles registrables o no, incluso podría ser una marca, una patente que se da en garantía, pero acá no hay desplazamiento. Lo que va a haber es una inscripción. ¿Sí? La prenda con registro, los bienes los sigue teniendo el deudor, pero para que quede constituido o perfeccionado el gravamen, es necesario la inscripción en un registro. No hay desplazamiento, acuérdense. El acreedor tiene que tener la posesión. Si pierde la posesión, puede perseguir el bien contra cualquiera que lo tenga, ¿no? Para poder oponer esa prenda constituida a terceros, o sea, entre partes va a quedar perfeccionado el contrato por el acuerdo y por la entrega del bien, ¿sí?
En cambio, con respecto a terceros, la prenda, para que tenga efectos, es necesario realizarlo en instrumento público o privado con fecha cierta, ¿sí? Para que pueda ser oponible y probarse el contrato frente a terceros. ¿Se puede constituir otras prendas sobre el mismo bien? Si ya hay constituido una prenda con desplazamiento, para poder constituir nuevas prendas se requiere la conformidad o el acuerdo del primer acreedor, ¿sí? Ahora, pueden constituirse simultáneamente varias prendas. Si se constituyen varias prendas sobre el mismo, ¿sí? Se constituyeron sobre el mismo bien varias prendas, van a cobrar, en el caso de ser subastada, a prorrata, ¿sí? Cada uno cobra una parte. Si se constituyen prendas sucesivas, o sea, en distintos momentos, ahí rige el principio primero en el tiempo. El primero que la constituyó es el que cobra, en cuanto al orden, ¿no? Pero puede pactarse, o sea, o admite el código que existan pactos que sean distintos a lo que dijimos recién. Fíjense, pueden constituirse en forma todas juntas, simultáneas, pero con rango diferenciado. Eso quiere decir que no van a cobrar todas a prorrata. O prendas sucesivas con rango concurrente. O sea, se constituyen en distintos momentos, pero dice, bueno, en caso de hacerlo efectiva, vamos a hacer efectivo el crédito de manera concurrente, ¿sí? Entonces, la regla es, ¿se puede constituir varias prendas sobre el mismo bien? Sí. Ahora, si ya hay constituida una prenda, es necesario la conformidad del primer acreedor. Todos los bienes que se dan en garantía tienen que pertenecer al deudor o también a un tercero, tienen que ser de su propiedad, o sea, no existe la prenda de cosa ajena. Entonces, si el deudor constituye una prenda sobre un bien que no le pertenece, siempre que el acreedor, fíjense lo que dice acá abajo, es de buena fe, si el acreedor reintegra ese bien a quien es su verdadero dueño, tiene el derecho que se reemplace, ¿sí? Se reemplace ese bien por otro bien similar, o si no, se dará, como dice acá, por cumplida la obligación, ¿sí? ¿Se entiende? El bien que se da en garantía tiene que pertenecer al deudor o a un tercero que lo dan en garantía o que afecta a ese bien, pero para salir de garantía de un determinado deudor. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bueno. Los 3 artículos que siguen hablan de frutos, uso y abuso y de gastos. Si el bien que se da en garantía genera frutos, ¿sí? O el bien prendado genera frutos, esos frutos o intereses se van a imputar al pago de la deuda. Primero, como dice ahí, a gastos e intereses, y después al capital. Es como una especie de anticresis. La regla es que el acreedor no puede utilizar la cosa, o sea, la tiene en garantía, pero no puede utilizarla. Si la utiliza, sin la autorización del deudor, puede generar alguno de los efectos, ¿sí? O consecuencias que genera el 2226. Entonces ahí el deudor, si no autorizó al acreedor a utilizar el bien, puede pedir el secuestro, como dice acá, ¿sí? Dar por extinguida la garantía y pedir que la cosa se restituya, pedir que la cosa se ponga en un depósito o reclamar daños y perjuicios. Con respecto a los gastos, ¿sí? El acreedor tiene derecho a que se reintegren los gastos de conservación del bien. Y también aquellos gastos que sean útiles, ¿sí? Entonces, en ese caso, el deudor los debe. Gastos de conservación y gastos útiles. Ejecución. El fin de la prenda con desplazamiento es que en el caso de que el deudor no cumpla, el acreedor, ¿sí? Poder hacer efectivo su crédito sobre ese bien que se ha dado en garantía. Una de las posibilidades, si soy acreedor y el deudor no cumple, es iniciar una ejecución, o sea, voy a sede judicial con el contrato e inicio la ejecución, ¿sí? Para que después se subaste y cobrarme sobre lo obtenido en esa subasta. Pero el código, y esto es algo que también lo hacía o lo regulaba de esta manera el Código de Comercio, le da la posibilidad al acreedor de venderla extrajudicialmente.
O sea, ¿se acuerdan que yo en la otra clase les hablé de las garantías autoliquidables? Que son garantías que yo no necesito ir a la justicia para hacerla efectiva. Entonces, una de las posibilidades es que el acreedor vaya a la justicia con el contrato, o si no, puede, de acuerdo a lo que dice este artículo, si bien va a ser una subasta pública, ¿sí?, solamente se le exige que anuncie la subasta con 10 días de anticipación, pero esa subasta puede ser extrajudicial. Recuerden que el acreedor tiene la posesión, ni siquiera tiene que pedir el secuestro del bien, la tiene él. El segundo párrafo, fíjense que dice, si la garantía o la prenda es sobre títulos u otros bienes negociables, suponiendo que yo soy deudor y tengo una acción, y se la doy a mi acreedor en garantía de una obligación, y no cumplo con la obligación. Entonces, el acreedor lo que puede hacer con esa acción, al momento del vencimiento de la obligación, no la va a subastar, la va a vender en el mercado. Eso es otro ejemplo de una garantía autoliquidable. No la subasta, directamente la vende. En todos esos supuestos donde no interviene la justicia, sí vamos a ver que tiene que haber rendición de cuentas. O sea, el acreedor no es que hace lo que quiere. El acreedor, suponiendo que tenía la acción en garantía de una obligación. No cumple el deudor. Él la vende en el mercado, pero no es que la vende y no tiene que rendir cuentas. No, tiene que rendir cuenta al deudor de lo que obtuvo en esa venta. Y otra particularidad que trae el artículo 2229 es la posibilidad de que el acreedor se adjudique el bien. El acreedor no se puede quedar directamente con la cosa, o sea, no cumplió, me quedo con la cosa, ¿sí?, que me dio en garantía. Lo que dice el artículo es que se la puede adjudicar, pero al momento del vencimiento se tiene que determinar el precio, ya sea por un tercero o judicialmente. Te la vas a quedar, pero ¿cuál es al vencimiento? ¿Cuál es el precio que tiene ese bien? ¿Sí? Que lo tenés en garantía. ¿Sí? Fíjense que ahí no hay subasta. Y la otra posibilidad también que prevé el artículo es que se venda por cualquier otro procedimiento especial que no sea una subasta. O sea, ese procedimiento puede ser, o esa venta que se haga en forma privada por un experto, por una persona designada, ¿sí?, o designada o a designar, ¿sí? Pero fíjense que no hay tampoco subasta. Entonces, para que les quede claro, en la prenda con desplazamiento, si hay incumplimiento del deudor, el acreedor puede subastarla judicialmente, subastarla extrajudicialmente, quedarse o adjudicarse el bien, fijándose el precio, venderla por cualquier otro procedimiento especial, ¿sí? O sea que no siempre voy a ir a la justicia para poderla hacer efectiva. Muy importante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Lo que nombraste recién del 2229 es el pacto marciano? ¿Pacto marciano? Sí. O sea, el que el acreedor se queda con la cosa. No se puede quedar él con la cosa directamente. O sea, tiene que estar contractualmente previsto. Sí, pero tampoco es que se la quede, o sea, no se le permite al acreedor quedarse directamente con el bien. Directamente con el bien, fíjate lo que dice el artículo, fijándose la estimación del valor. O sea, el valor de la cosa se tiene que fijar a través de algún procedimiento. Ah, bien, listo. ¿Sí? O sea, tiene que estimar, para que, fíjate que dice, el acreedor puede adjudicar la cosa por la estimación del valor que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la obligación. O la hace un tercero o la hace el juez. Perfecto. Muy importante lo de la ejecución de la prenda. Y en todos los casos que no se haga intervención judicial, es necesario rendir cuentas. En el caso de que sean títulos valores lo que se da en garantía, fíjense, acciones, bonos, obligaciones negociables, cheques, pagarés, se aplica la prenda sobre cosas. Y después el código regula la prenda de créditos, que es otro tipo de prenda. También es prenda con desplazamiento, pero acá estamos hablando de créditos instrumentados, que no necesariamente va a ser un cheque o un pagaré, podrían ser facturas. La condición que establece el código es que sea un crédito instrumentado, o sea, que esté por escrito, que se notifique al deudor
y que se pueda ceder, o sea, que no sea un crédito intuito personae. Por ejemplo, yo soy deudor, tengo un negocio y vendí mercadería a plazo y tengo facturas a cobrar con un cliente. Pero a su vez tengo otra obligación donde no soy acreedor, sino soy deudor. Entonces, yo a mi acreedor le doy esos créditos que tengo instrumentados. Tienen que estar sí o sí por escrito. Por ejemplo, facturas. Se las entrego en garantía de la obligación que yo tengo con él. Pero es condición la notificación, el artículo que sigue, exige la notificación de la cesión, ¿sí?, al deudor. Entonces, y ahí se notifica. Entonces, redondeando esto, acuérdense, la prenda con desplazamiento se caracteriza porque los bienes que tienen que ser bienes muebles, no registrables, o créditos instrumentados, ¿sí?, créditos que están dentro de un instrumento, por escrito, se desplazan los bienes en garantía, pasan del deudor al acreedor. Esos bienes pueden pertenecer al deudor o a un tercero, no necesariamente son de su propiedad. Y el acreedor tiene la posesión a los fines de la garantía. En caso de incumplimiento, ¿sí?, el acreedor va a poder hacer efectivo su crédito sobre ese bien. La prenda cubre capital, intereses y gastos. Y en el caso de la ejecución de la prenda, puede ser judicial o extrajudicial, de acuerdo a las distintas modalidades que hoy ahí tenemos en el código. Recuerden, si es un título que se dio en garantía, una acción, un bono, en ese caso, ese es otro ejemplo de una garantía autoliquidable. No se subasta, se vende en el mercado. La prenda de créditos no es igual a la prenda sobre títulos, ¿sí? La prenda de créditos tiene por objeto instrumentos, ¿sí?, o documentos que contienen un crédito. Eso es lo que voy a dar al acreedor en garantía, el documento, el título. Tiene que ser, como dijimos, por escrito, tiene que realizarse la notificación al deudor y tienen que ser créditos que se puedan ceder. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Vamos a pasar a la... Sí, claro. Profe, ¿puede dar un ejemplo de estos créditos que se pueden ceder? Las facturas, o sea, las facturas son un ejemplo de... Espera que voy a salir de acá. Cualquier tipo de crédito que tenga un deudor, o sea, un deudor en relación a créditos a su favor, los puede dar en garantía a su acreedor. En el caso puede ser una factura o puede ser cualquier contrato que tenga a su favor en el cual él es acreedor. Eso es lo que va a entregar, ese documento es lo que entrega a su acreedor en garantía de una obligación. Por eso hay que notificar al deudor. Sería al deudor ¿sí? ¿Me siguen? Al titular de la factura. Para que sepa, claro, para que sepa quién pagarle, básicamente. Claro, ¿no? exacto. Y el deudor, claro, exactamente. Porque puede aceptar o no. Claro, en realidad no importa que no acepte, en principio puede ser que no acepte, no es condición, ¿sí? Puede ser que no acepte, pero en realidad no, el crédito igualmente sirve de garantía, por más que él no preste su conformidad. Él le va a tener que pagar al nuevo acreedor, o al acreedor en el cual se garantiza la obligación, sería. Bueno. ¿Ahí lo ven esto? Sí se ve. ¿Sí? Bueno. La prenda con registro entonces tiene una regulación especial, que es esa, el decreto ley 15.348, está ratificado por la ley 12.962 y tiene una reforma del 95. La prenda con registro, a diferencia de la prenda común o con desplazamiento, la ventaja que tienen es que el deudor sigue teniendo la posesión de los bienes que se han dado en garantía. En este caso también, los bienes pueden pertenecer al deudor o a un tercero.
el gravamen, entonces, o sea, el contrato queda perfeccionado entre partes desde su celebración, pero para que quede perfeccionado con respecto a terceros o que sea oponible a terceros, tiene que estar inscrito en un registro, ¿sí? Entonces, ahí el gravamen va a ser oponible. Si no lo inscribimos, si bien la prenda entre partes es válida, no voy a poder tener las ventajas que establece la ley en relación a la constitución de esta prenda inscripta, y por lo tanto no voy a poder tampoco oponer ese privilegio a un tercero. Van a ver ustedes que la ley trae normas de fondo y de forma. La ley también regula el procedimiento o la ejecución, que en caso de tener que hacerla efectiva, regula el procedimiento, o sea, cómo se hace la ejecución. Se puede garantizar con prenda con registro cualquier tipo de obligaciones a las cuales las partes le dan un valor en dinero. Y si no fuera, o sea, en realidad es obligaciones de pagar sumas de dinero o cualquier clase de obligación que no es, puede ser, por ejemplo, una obligación de hacer, pero que las partes le dan un valor en dinero a los efectos de la constitución de la garantía. ¿Sobre qué bienes puede recaer la prenda? Dijimos, bienes del deudor, de un tercero, pueden ser bienes muebles registrables o no, puede ser un auto, puede ser una cosecha, pueden ser animales, puede ser una marca, una patente, un diseño industrial, ¿sí? Y es un derecho real de garantía, o sea, la inscripción le da al acreedor, ¿sí?, un derecho real de garantía y un privilegio, ¿sí?, al momento de tener que hacer efectiva, si tiene que hacer efectiva esa garantía, al igual que en la prenda con desplazamiento, el acreedor va a poder hacerla efectiva sobre ese bien, subastándola o ahora vamos a ver los procedimientos que prevé la ley. Al igual que en la prenda común, fíjense, la extensión de la prenda con registro es capital, intereses y demás accesorios, ¿sí?, gastos de justicia, conservación, etc. Todo tipo de obligaciones siempre que tenga un valor en dinero. Esto ya lo vimos. ¿Quiénes pueden ser acreedores de la prenda con registro? La prenda con registro, antes de la reforma, solamente podían ser acreedores beneficiarios de la prenda con registro los comerciantes, las cooperativas, los bancos, o sea, estaba destinada exclusivamente para la actividad comercial. Con la reforma, cualquier persona física o jurídica, que fíjense que tenga o no domicilio en el país, puede ser beneficiario de la prenda con registro, o sea, ser acreedor. ¿Cómo son los contratos? Los contratos, en general, cuando se hace la inscripción de la prenda con registro, el mismo registro tiene unos formularios, pero igualmente se puede constituir una prenda con registro en una escritura, en un instrumento público. Pero el registro es el que en principio da los formularios para que los completemos y constituyamos la prenda. ¿Se pueden constituir otras prendas con registro sobre el mismo bien que ya tiene una prenda? En principio no. Se requiere la conformidad del acreedor, ¿sí?, de la primera constitución, para constituir nuevas prendas con registro sobre el mismo bien. ¿Se puede vender el bien prendado? Sí, pero quien adquiere ese bien prendado es solidariamente responsable frente al acreedor, y hay que comunicarlo al registro y notificar al acreedor. Bueno, la prenda con registro, o la ley, regula dos clases de prenda: la prenda fija y la flotante. La prenda fija recae sobre bienes determinados, individualizados. Fíjense, pueden ser animales, pueden ser bienes muebles en general, podría ser, como dijimos, una camioneta, una cosecha, maquinarias. Puede ser, el mismo artículo dice, el fondo de comercio. No es común que se constituya una prenda con registro sobre el fondo en su totalidad, pero sí sobre los bienes que constituyen el fondo. Van a ver que el artículo 10 dice que se puede constituir prenda fija sobre el fondo de comercio, salvo las mercaderías.
¿sí? Porque las mercaderías son objeto de la prenda flotante, ¿sí? Pero en principio, la fija recae sobre bienes determinados, individualizados, y se inscribe en el registro correspondiente al domicilio donde estén ubicados los bienes. Si son bienes registrables, por ejemplo, no sé, un auto o un camión, se inscribe en el registro automotor. Si son bienes no registrables, en el registro de créditos prendarios. Según el tipo de bien, hacemos la inscripción. Prenda flotante. Esta es un poco más complicada. Recae sobre mercaderías y materias primas, ¿sí? Originales, y las que resultan de su transformación. Suponiendo que es una, por ejemplo, es una fábrica que fabrica muebles, entonces tiene en stock madera, o todo lo que sea necesario para la fabricación de esos bienes muebles. Entonces, la prenda flotante, el acreedor la constituye sobre la madera, pero, ¿sí? Materia prima, sobre la madera, pero el acreedor, el deudor, puede o tiene la facultad de transformar esa materia prima en muebles e incluso venderlas. Pero para poder hacer esa transformación y después venderla, tiene que reemplazarlas. Por eso decimos que flota. En la primera, fíjese que yo sé que es un auto y sobre eso cae el bien. En cambio, en la prenda flotante recae sobre la materia prima originaria o mercadería originaria, la que resulta de su transformación y la que tengo que tener para reemplazarla. O sea, la prenda va sobre la mercadería, sobre los bienes muebles y sobre la materia prima que voy a tener yo, deudor, que incorporar una vez que ese bien salga. O sea, que en la prenda flotante el deudor puede disponer de los muebles que fabricó, pero tiene que reemplazarlas, porque si no la prenda desaparece, ¿se entiende? En la primera no, en la primera va sobre el mismo bien. Acá flota sobre todo, sobre lo originario y lo que va a resultar de la transformación. Recién una vez que la garantía se tenga que hacer efectiva, va a recaer o se va a individualizar el bien. ¿Se entiende? Va sobre toda la transformación. Y esta, la flotante, se inscribe en el domicilio del deudor. La primera se inscribe, la fija se inscribe donde están los bienes ubicados, o en el domicilio donde están ubicados los bienes. En cambio, la flotante se inscribe en el domicilio del deudor. Y también en el registro puede ser, bueno, en este caso va a ser casi siempre, como son bienes fungibles, en el registro de créditos prendarios. A ver, ¿qué preguntaron algo? Acá pregunta, ¿prenda sobre hacienda es flotante? En principio depende, si la hacienda se mantiene individual, los animales se mantienen individualizados desde el principio, o sea que no van a ser convertidos o no se van a, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra. Si están individualizados los animales desde el principio y van a mantenerse así vivos, por decirlo de alguna manera, durante toda la garantía, no, sería fija. Ahora, si esos animales van a estar sujetos a algún tipo de transformación, ahí podría ser flotante. O sea, todo depende si esos bienes van a ser transformados en otros, y si se va a disponer de los mismos. La inscripción, cuando se hace la inscripción en el registro, o sea, recuerden que la inscripción se hace para que quede perfeccionado el contrato. El acreedor va a recibir la inscripción de ese contrato, va a ser el certificado prendario, va a ser el título ejecutivo, es lo que le va a servir al acreedor para ejecutarla. Necesita de ese certificado que va a acreditar entonces que la inscribió para iniciar la ejecución. Si se hace la inscripción por instrumento, como dice acá, o por escritura pública, el certificado va por separado. Pero el certificado es el título ejecutivo y además se puede transmitir por endoso. Y o sea, yo soy acreedor, tengo el certificado prendario,
puede ser que el deudor cumpla, entonces si cumple, después se pide la cancelación, etcétera, y no ejecuto. Ahora, si el deudor no cumple, el certificado prendario sirve a mí, acreedor, para iniciar la ejecución, o también yo, acreedor, puedo endosarlo, lo puedo transmitir por endoso. El certificado prendario es otro ejemplo de un título valor. Y acá quedó tildado. Profe, una pregunta. Sí. Viste que vos decías, bueno, vendés el bien y quedás como obligado solidario. No. Vendés el bien, en el caso de la prenda flotante, ¿no? Me decís. No, la fija. En la fija no se, o sea, en realidad, no está bien, en la fija, si lo vendés, el que compra es solidariamente responsable conjuntamente con el deudor frente al acreedor. ¿Pero por qué? Ponele, o sea, si vos... Porque vos estás comprando un bien que está prendado y que está dado en garantía de una obligación. Sí. Y entonces, el acreedor, si tiene que ejecutar la prenda, la va a ejecutar porque está inscripto, o sea, puede ejecutarla, por más que vos la hayas vendido. O sea, vos podés, en ese caso, disponer, pero el que compra queda solidariamente responsable, o sea, es responsable frente al acreedor y se puede ejecutar igual el bien. ¿Se entiende? Sí, pero yo o sea, pensándolo, digo, bueno, por ahí el comprador le da garantías suficientes al acreedor de que por ahí él puede cumplir la obligación. Sí, eso es otra cosa. Si el acreedor dice, bueno, yo reemplazo o sustituyo esta garantía con otra, el acreedor lo acepta, bueno, ese es otro tema, pero en principio la regla sería que ellos dos responden frente al acreedor. Bien. ¿Sí? Eso, Sí. eso que vos decís está bien, en algunos casos se puede sustituir la garantía, pero vos necesitas la conformidad del acreedor. Del acreedor, claro, porque lo que yo me imagino, ¿no? Es, vos no tenés ninguna forma de desligarte. No, quedás enganchado. Claro, o sea, es un garrón. Sí, y sí, suponete que compras un auto y está prendado, y sí, quedás ahí, sos solidariamente responsable frente al acreedor. O sea, la inscripción de la prenda te da le da al acreedor un privilegio para hacer efectivo su crédito. Esa Claro, es la finalidad. la persecución continúa. Exacto. Sí, es así. O sea, si no, no tendría sentido. ¿Entendés? Claro, sí. Después vos, nuevo dueño, si querés pagar la deuda y pagarla, eso es otra cosa, pero acá el bien está afectado, es lo mismo que una hipoteca, ¿no? Sobre un Claro, inmueble. o sea, privilegia al acreedor para que sí o sí se cobre. Claro, le da un privilegio. Después también tenés que sobre el mismo bien puede haber varios acreedores, o sea, no quita que vos tengas a su vez el privilegio, después siempre es un juego de privilegio, o sea, vos tenés el privilegio, pero puede haber que haya otros acreedores, o sea, la ley también fija un orden, ¿sí? Que tengan un mejor privilegio que vos, o otros acreedores que tengan derecho sobre el bien, entonces, bueno, ahí es otra cosa, pero en principio, frente a otros acreedores serían solidariamente responsables. Es distinto, por eso yo te decía que en la prenda flotante el deudor puede disponer del bien y ahí no se presenta la solidaridad, porque la idea es que el deudor siga fabricando o trabajando, pueda disponer los bienes, pero tiene que reemplazarlos, porque si no ahí entonces él lo vende y el bien que se dio en garantía no existe más. La prenda flotante, el problema que tiene es que el acreedor tiene que realizar inspecciones para que si lo vende, se reemplace. Bien, perfecto. Reemplace la materia prima. Y ahí no se vende, ahí es distinto. O sea, él la vende como libre, porque en realidad vendió, pero tiene que reemplazarla. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, caducidad. La inscripción de la prenda tiene un plazo de duración. Y ese plazo no puede ser más de 5 años. O sea, a los 5 años o antes, como dice el artículo, caduca la prenda.
¿Se puede reinscribir? Sí. El acreedor, si ve que se le está por vencer y no se canceló la obligación, puede reinscribirla una vez antes que se venza, o sea, antes de los 5 años. Si pasaron los 5 años ya no lo puede reinscribir, porque nadie puede crear un privilegio unilateralmente, ¿sí? Entonces, soy acreedor, si están por llegar a los 5 años, no se canceló la obligación principal, la puedo reinscribir. Una vez sola. Ahora, ¿qué pasa si inicié la ejecución? El deudor no pagó, tengo el título, tengo el certificado prendario, inicio la ejecución, el certificado tiene que estar vigente, pero me lleva tiempo y necesito reinscribirla, no solamente, suponiendo me llevó 10 años, 15, porque no encontré el deudor, por un montón de razones me puede haber pasado el tiempo. Entonces, en el caso de haber iniciado la ejecución, puedo reinscribirla todas las veces que sea necesario por orden judicial. O sea, yo le pido al juez la reinscripción. O sea, la prenda siempre tiene que estar vigente cuando yo inicio la ejecución y durante el juicio hasta tanto subaste el bien. Entonces, repito, 5 años, no más de 5 años. El acreedor puede reinscribirla una vez antes del vencimiento. Y si inició la ejecución, todas las veces que sea necesario por orden judicial. Si no la reinscribo, el efecto es que yo no voy a poder, no tengo el privilegio, o sea, voy a tener, se considera que el certificado prendario no deja de ser título ejecutivo, pero no voy a poder tener el privilegio que me otorga la ley, ni tampoco aplicar el procedimiento que fija la ley, que es un procedimiento especial de ejecución, ¿no? No es lo mismo caducidad que cancelación. La caducidad tiene que ver con el tiempo de vigencia de la inscripción. En cambio, la cancelación se da en otros supuestos. Fíjense, la cancelación, o sea, se pide, perdón, que se cancele la inscripción. Puede ser por orden judicial, no sé, la prenda era nula. Cuando paga el deudor, entonces el acreedor pide la cancelación de la inscripción, porque ya está pagada la deuda. Por el dueño de la cosa prendada, generalmente cuando existe una prenda con registro y se cancela la obligación, el acreedor da el título, da el contrato o el certificado prendario al deudor para que pida, o al dueño de la cosa, para que pida la cancelación. Por ejemplo, compran un auto en cuotas, está prendado, y la concesionaria, cuando terminan de pagar el plan o la financiación, les da el certificado para que ustedes vayan al registro y pidan la cancelación de la inscripción, de la prenda, ¿sí? Si no lo hacen, la prenda sigue inscripta, ¿sí? Después va a caducar, sí, a los 5 años, pero hay que pedir la cancelación que aparezca en el certificado, el sello o la nota de que se canceló. Y la otra posibilidad de la cancelación de la inscripción es cuando se hace pago por adelantado. Entonces el dueño de la cosa lo que hace, se comunica con el registro y deposita en forma anticipada la suma deudada. Y ahí se le da traslado al acreedor, si está de acuerdo se cancela, y si no tendrá que consignar judicialmente. Pero recuerden, no es lo mismo caducidad, que tiene que ver con el tiempo de inscripción, que con la cancelación. Ejecución. La ley, o sea, establece 2 formas de ejecutar la prenda con registro. Si soy un acreedor común, o sea, no soy ni el Estado, nacional, provincial, ni municipal, ni una entidad financiera, yo común, cualquiera de nosotros, con el certificado prendario inicia una ejecución. Los plazos acá en la ejecución prendaria son más cortos, ¿sí? O sea, se inicia la ejecución, se da traslado al deudor, al demandado, puede oponer excepciones, las excepciones tienen un plazo se pueden oponer en el plazo de 3 meses, iba a decir, de 3 días, ¿sí? O sea, es un procedimiento de ejecución, un poco más abreviado que el común, pero es un procedimiento de ejecución. Y esa ejecución, como dice acá, la inicio con el certificado. Ese certificado tiene que estar vigente. Si a mí el certificado caducó, o sea, pasaron 5 años y 3 meses o 2 días, no me sirve para iniciar la ejecución prendaria prevista en la ley.
esta ejecución se inicia contra el deudor y si el título circuló contra todos los endosantes. Todo responde frente al que tenga el certificado. Fíjense, demanda, mandamiento, excepciones 3 días, citación de remate, sentencia, se puede apelar, subasta, ¿sí? Que se debe anunciar con 10 días de anticipación, en el caso de que no se llegue a arreglar antes, ¿no? Y esas subastas se deben publicar edictos. Fíjense lo que les puse, o sea, es un procedimiento de ejecución. Acá arriba, concurso especial. El artículo 34 dice que el inicio de una ejecución prendaria hace o que se forme un concurso especial. No es un concurso donde se tienen que verificar los créditos, sino que lo que quiere decir la ley es que cualquier otro sujeto que tenga un interés sobre ese bien, otro acreedor, se puede presentar en la ejecución. Suponiendo que se hace la subasta, y pueden ocurrir dos cosas, que es el bien que se dio en garantía se subasta y llegue a cubrir todo, capital, intereses, costas, ¿sí? Gastos, o puede ocurrir que no. Entonces, si no ocurre eso, o sea que queda un saldo que no queda cubierto, por ese saldo yo ya no tengo más privilegio. O sea, soy acreedor, pero no tengo más ningún privilegio, ya sobre otros bienes, ¿sí? Porque subasté el bien que se me dio en garantía. Y si hay un saldo a favor, ese saldo a favor es para el dueño de la cosa, ¿no? Ejecución extrajudicial. Todo eso que vimos es para todos los acreedores que no sean, fíjense lo que dice ahí, pueden ser bancos, reparticiones autárquicas, el Estado, o sea, no para cualquiera es la ejecución extrajudicial, distinto a la prenda con desplazamiento. La prenda con desplazamiento permite a cualquier acreedor, cualquiera sea un banco, sea una persona física, humana, sea una sociedad, realizar una ejecución extrajudicial. Acá en la prenda con registro, la ejecución extrajudicial solamente es para los autorizados en el artículo 39, nada más. Lo están viendo esto, ¿no? Hugo, lo estás viendo, ¿no? Sí, profe. Por las dudas. Sí, se ve. Quedé Sí, traumada se ve. ya. No, se ve, se ve. Bueno. Entonces ustedes dirán cómo se hace la ejecución extrajudicial en este caso. Bueno, los bienes, ¿quién tiene los bienes en la prenda con registro? ¿El deudor o el acreedor? ¿Quién tiene los bienes que se dieron en garantía? El La deudor. prenda con registro el deudor. El deudor, bien. Entonces, yo puedo, Estado o banco, puedo hacer la ejecución extrajudicial, pero ¿qué les parece que voy a tener? ¿Qué única medida judicial yo necesito para poder hacer esa ejecución? ¿Qué es lo que no tengo el bien? Entonces, bueno, acá lo dice, fíjense. ¿Qué única intervención judicial hay? Secuestro. Eso. Pedir el El secuestro, perfecto. Para poder pedir el secuestro, el acreedor, el Estado, suponiendo que fuera el Estado Nacional, tiene que tener el certificado prendario y tiene que estar vigente. Porque esta va a ser la única intervención judicial. Pero para poder pedir esa intervención, el secuestro tiene que, el título, el certificado prendario, que es el título ejecutivo, tiene que estar dentro del plazo de vigencia. O sea, yo no puedo, se me venció, ir a pedirle al juez el secuestro y que me reinscriba la prenda, porque ya se me venció. Tiene que estar vigente, porque si no está vigente, el juez no va a ordenar el secuestro. Y fíjense, con respecto a este artículo, hay algunos fallos que dicen que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando se pide el secuestro, el deudor no puede presentarse a ejercer ningún tipo de derecho, no tiene derecho de defensa, lo puede hacer después, pero en esa medida que se está pidiendo, no puede hacer nada. Entonces, algunos plantean la inconstitucionalidad del artículo 39. Y si fuera un consumidor, la aplicación de la ley de defensa del consumidor. Entonces tampoco, en algunos casos, no se hace lugar al secuestro. Y hay que iniciar la ejecución. Entonces, repito, acá tienen un cuadrito.
La única intervención judicial para poder el acreedor tomar posesión del bien, porque no lo tiene, a diferencia de la prenda con desplazamiento, es el secuestro. El secuestro sí necesita recurrir a la justicia con el contrato vigente, con el certificado prendario, para poder pedir el secuestro. Una vez que tiene el bien, puede hacer la subasta extrajudicial, ¿sí? La subasta a través de un martillero, pero extrajudicial, sin intervención judicial. Este es otro ejemplo, o otro caso de una garantía autoliquidable, ¿sí? Esta garantía, fíjense, la única intervención es el secuestro. Y también, hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. Y también, en este caso, como la venta es extrajudicial, es necesario rendir cuentas, ¿sí? Siempre que sea extrajudicial, hay que rendir cuentas. Entonces, la prenda con registro se caracteriza porque los bienes que son muebles, registrables o no registrables, o puede ser una marca, como dijimos, una patente, o un diseño industrial, ¿sí? Lo que caracteriza es que los bienes, en esta clase de prenda, es que no se desplazan los bienes siguen en posesión del deudor. La ventaja es que él puede seguir utilizándolo, salvo que se hubiera estipulado lo contrario, pero si son bienes que pertenecen a una industria, a una fábrica, o no sé, a un negocio, permite que el deudor, la ventaja es que el deudor pueda seguir utilizando. Entre partes queda perfeccionado el contrato desde su celebración, o sea, entre deudor y acreedor desde su celebración, pero para que el gravamen quede perfeccionado con respecto a terceros, hay que inscribirlo. ¿Dónde se inscribe? En el registro respectivo, si es un bien mueble que tiene registro, y si no, todo lo demás, en el registro de créditos prendarios. Las dos clases de prenda que regula la prenda con registro es prenda fija o prenda flotante. Fija, bienes determinados, individualizados. Recuerden que el artículo 10 da la posibilidad de constituir prenda fija sobre un fondo de comercio, más bien sobre los bienes, porque es muy difícil constituir sobre esa universalidad, ¿sí? Y recuerden que la prenda flotante solo sobre las mercaderías del fondo. Entonces, la fija sobre bienes determinados, la flotante sobre mercaderías, materia prima originaria o la que resulte de su transformación, ¿sí? La diferencia entre una y otra es que en una está individualizado, determinada, en el otro va a tener una transformación, lo va a poder vender el deudor como si no estuviera prendado o grabado, pero tiene que reemplazarlos. Después. Profe, una consulta. Sí. ¿La rendición de cuentas a quién se hace? ¿Al deudor? O sea, el acreedor se la hace al deudor. Sí, al deudor. Siempre que sea extrajudicial, al deudor. Y si no, también podrá haber una rendición de cuentas en el martillero cuando una subasta es judicial. Pero en este caso, como es extrajudicial, la va a tener que hacer no hay expediente, la va a tener que hacer al deudor. Y recuerden, el título ejecutivo, el título valor, ¿sí? Que en este caso nos va a servir para iniciar la ejecución, ese es el certificado vigente, no tiene que haber caducado, tiene que estar dentro del plazo que establece la ley, 5 años. ¿Sí? Y 2 tipos de ejecuciones. Para todos, la ejecución judicial, ejecución prendaria judicial. Y para solo algunos del artículo 39, que son el Estado o entidades financieras, la ejecución puede ser extrajudicial con la única medida judicial que hay o intervención judicial, que es el secuestro del bien. El acreedor necesita secuestrar el bien para poder subastarlo. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Si no reinscribiste, por ejemplo, ¿qué tenés que ir al ejecutivo común? Claro, se acepta o se reconoce que ese certificado sigue siendo un título ejecutivo, pero, claro, pero no como un procedimiento común, no se aplicaría el procedimiento que establece la ley. Algunos dicen también
que si vos iniciás la ejecución y el certificado caducó, ¿sí? Y no te diste cuenta, o le pediste al juez que la reinscriba y ya había caducado, algunos permiten que dentro del mismo procedimiento, algunos fallos, puedas seguir como una ejecución común. Otro no, dice no, el título no es hábil, tenés que iniciar otro procedimiento, pero sería así. Siempre tiene que estar vigente el certificado para poder iniciar la ejecución. Bueno. ¿Está claro entonces hasta acá? Después cuando las estudien las van a ver un poco, ahora es todo junto, pero bien saber las diferencias entre prenda con desplazamiento y prenda con registro, sobre qué cae una, sobre qué tiene, o qué objeto tiene una, qué objeto o qué bienes tiene la otra, cuál se inscribe, dónde se inscribe, ¿sí? Cómo la ejecuto, todo eso es importante. Bueno, y ahora vamos a ver Warrant, que también es un... ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Es también una manera de constituir prendas sobre bienes. Bueno, cuando estudiaron en la primera parte barraqueros, ¿sí? Los barraqueros son comerciantes que tienen las barracas, que son depósitos especiales que van a poder emitir estos documentos. Hay dos leyes, una es la 9643, fíjense que son muy viejas, pero está vigente. Esta ley reemplazó a la 928, no la derogó expresamente, los autores dicen que quedó derogada tácitamente, ¿sí? Pero las van a encontrar las dos. No, esta no fue derogada, son similares, ¿sí? Son muy poquitas las diferencias, pero la que estudiamos es la de 1914. ¿En qué consiste la operatoria? El warrant y el certificado de depósito son documentos, son otro ejemplo de títulos valores, que van a surgir conjuntamente, nacen juntos, por un contrato de depósito. O sea, se celebra un contrato de depósito y la empresa de depósito, que sería la barraca, entrega al depositante, que podría ser, no sé, un comerciante, un productor, una cooperativa, ¿sí? Que deposita una mercadería determinada. Entonces, esta empresa le entrega al depositante dos títulos, dos documentos. Uno es el certificado de depósito y otro es el warrant. ¿Por qué dos documentos? Porque esos dos documentos van a cumplir distintas funciones. ¿Cualquiera puede emitir estos títulos? No. Tienen que ser empresas de depósito autorizadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? No cualquier empresa de depósito emiten estos documentos. Y esta operatoria que nosotros vamos a ver surge en nuestro país fundamentalmente relacionada con la actividad agrícola, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la producción derivada del campo, no sé, cereales, frutas, también actualmente se utiliza en el mundo para autos, computadoras, ropa, para lo que se imaginen. En nuestro país, no, pero son contratos que se celebran, o sea, fíjense que la ley es muy vieja, existe la operatoria, ¿sí? Se sigue utilizando. Pero siempre quien emite estos documentos son depósitos excepcionalmente autorizados, ¿sí? Por el Poder Ejecutivo para poder emitirlos, ¿no? Y van a ver ustedes que la operatoria del certificado de depósito y warrant se relaciona con varios contratos. Surge, fíjense acá les puse, surgen por un contrato de depósito, sí o sí tiene que haber un depósito, pero vamos a poder constituir sobre esa mercadería que está en el depósito, prenda, ahora vamos a ver cómo, vamos a poder pedir un préstamo, o sea, pedir plata a un banco y dar en garantía o prenda esa mercadería que está en el depósito, y también la vamos a poder vender. O sea, podemos hacer un montón de cosas sin movilizar la mercadería. La mercadería está en el depósito, y todo lo voy a hacer yo, dueño de la mercadería, con esos dos documentos.
¿sí? Esa es la ventaja, todo circula a través de estos títulos, que los dos títulos son, otro ejemplo, son títulos valores, que se van a poder transmitir por endoso. Entonces, fíjense, el origen es agrícola. En nuestro país casi fundamentalmente es utilizado para productos derivados de la agricultura, ¿sí? En el mundo para todo tipo de productos. Estos dos documentos que nacen juntos obligatoriamente, pero se pueden separar. Se pueden, no necesariamente se van a separar, pero se pueden separar. Pero para poder retirar la mercadería, otra vez se van a tener que juntar, ¿se entiende? Si yo soy el dueño de la mercadería, o la vendí, quien se presenta tiene que tener los dos títulos, no puede tener uno solo. Y ahora van a ver por qué. Los dos títulos tienen o contienen lo mismo, son documentos, ¿sí? Como si fuera un cheque, pero bueno, en este caso representan los títulos la mercadería que está en el depósito. Los dos títulos tienen la misma información, o sea, cuál es la empresa de depósito, ¿sí? La individualización de la empresa de depósito, qué mercadería deposité, ¿sí? Quién la depositó, por qué plazo o tiempo va a estar esa mercadería en el depósito, cuál es el costo, lo relacionado al seguro. Eso contienen los dos, pero cumplen los dos documentos. El warrant se dice también, lo van a encontrar como duplicado, sería como, en realidad no es un duplicado realmente porque va a cumplir una función, ¿sí? Pero vamos al certificado de depósito. El certificado de depósito se dice que es el título de propiedad, refleja lo que está en el depósito, es el que sirve para vender la mercadería. En cambio el warrant, que también es un título valor, sirve para constituir derechos prendarios sobre la mercadería que está depositada. O sea, yo soy el dueño de la mercadería. Con estos dos títulos yo puedo hacer un montón de cosas. Puede ser que deposite la mercadería y llegado el vencimiento en el contrato, cuando tengo que retirarla, me presento con los dos documentos y la retiro. ¿Sí? Ahí van juntos, nacieron juntos los documentos y terminan juntos, pero la finalidad de la emisión de estos documentos no es solamente esa, sino que se puedan separar. Entonces, esa es la primera opción. ¿Hasta acá vamos? Sí, bueno. Segunda posibilidad, conservo el certificado de depósito, ¿sí? Yo deposité la mercadería, conservo la propiedad, pero necesito crédito. Vieron que el crédito lo vemos presente en todos los módulos. El empresario, el que tiene la cooperativa, el productor necesita plata para seguir produciendo, para comprar materia prima. Entonces lo que va a hacer es transmitir el warrant a cambio de un crédito. Estas empresas de depósito o barracas ya trabajan con bancos que son los que otorgan los créditos. Entonces, yo necesito plata, me quedo con el certificado de depósito, pero voy a transmitir el warrant. Al transmitir, el warrant no cumple su función hasta tanto yo no lo transmito. Si yo no lo transmito, el warrant no nace su función. ¿Cuál es la función del warrant? Prendar la mercadería. Y fíjense que no voy a desplazar la mercadería como en la prenda con desplazamiento, ni voy a constituir una prenda con registro. Doy en garantía la mercadería, pero la constitución de la prenda va a ser con el endoso del warrant. Yo le entrego el warrant al banco, ¿sí? Que trabaja con esta empresa de depósito, él me da el crédito y el banco tiene el warrant. Igual que en la prenda común, si no cumplo, el banco me ejecuta la mercadería que tengo en el depósito. ¿Se entiende? Pero no hay desplazamiento de mercadería, no hay prenda con registro, solamente con este documento. La constitución de la prenda sobre lo que tengo en el depósito se hace con el warrant, con el endoso del warrant. Ahora bien, el endoso que se haga del warrant, el primer endoso, la ley exige que sea completo. ¿Se acuerdan que habíamos visto las clases de endoso? El endoso completo significa quién está en el nombre, o sea, la firma del que endosa, aclaración, los datos de él,
los datos del que recibe, si fuera el banco en este caso, los datos del banco, cuál es el crédito, ¿sí?, que se está otorgando, ¿sí?, el vencimiento del mismo, y ese endoso que es completo, se debe dejar constancia en el certificado de depósito, en el mismo documento, y comunicar al registro para que sea oponible. El primer endoso que se haga del warrant, para que tenga efectos en relación a terceros, se debe notificar al registro y dejar constancia en el certificado de depósito. Profe, al registro de créditos prendarios también se No, escribe ahí. perdón, muy bien esa acotación. No, al registro que lleva la barraca. La barraca o la empresa de depósito lleva un registro de los warrants y certificados de depósito que entrega. Entonces, si se endosó, debe dejar constancia en ese registro. Los demás endosos, suponiendo que el acreedor los vuelve a endosar, y así, y el warrant circula, acuérdense que los títulos valor pueden circular a través del endoso, entonces, los demás endosos, la ley dice, en la medida de lo posible se comunican, si no, no es obligación, y no necesariamente tienen que ser completos, pero el primero sí. Y otra cosa importante es que el warrant tiene un plazo de vigencia de 6 meses, o sea, dura 6 meses, pero se puede renovar. O sea, si yo quiero que la vigencia del mismo tenga un mayor plazo, se puede renovar y se pide al registro de la barraca, ¿no? Ahora, si yo tengo el certificado de depósito y endosé el warrant y no cumplo con el crédito, el acreedor ejecuta la mercadería. Esa es la finalidad de dar, o sea, del endoso del warrant, ¿sí? ¿Puede repetir, profe? Perdón, me perdí. Sí, perdón. Yo te di el warrant en garantía de una plata que me prestaste. Si no cumplís, ¿sí?, van a ejecutar lo que dijimos al principio, van a ejecutar la mercadería que está en el depósito. Y el que tiene el certificado de depósito, porque el certificado de depósito se lo puede haber quedado el dueño, o puede haber vendido la mercadería, pero el que compró la mercadería sabe que esa mercadería está prendada porque en el registro tiene que estar anotado si se endosó el warrant y en el certificado de depósito también. Entonces, fíjense, nacen juntos los documentos, se tienen que encontrar al final para poder retirar la mercadería, siempre que se cumpla con el warrant, si se transfirió, ¿no? O pueden separarse los dos documentos, ¿sí? Puedo vender la mercadería por un lado y puedo prender la mercadería, o puedo quedarme con la propiedad y obtener el crédito, y pedir un crédito. O sea, la idea es que con los documentos se puedan hacer distintos negocios, pero sí o sí para retirarlos los dos juntos. ¿Cómo se organiza el sistema en el mundo y particularmente en nuestro país? Hay 3 sistemas. Un sistema que organiza la operatoria en forma libre, o sea, la creación de barracas es a iniciativa, por supuesto, privada, pero no hay ningún tipo de limitación. Solamente en ese sistema el Estado lo que hace es determinar dónde se van, la única intervención es dónde se pueden instalar, pero nada más. Otro sistema intermedio, donde también hay libertad, pero el Estado sí controla lo que tiene que ver con medidas de seguridad, tarifas. Y otro sistema, que es el nuestro, donde no hay libertad total. ¿Por qué? Porque sí o sí, si bien son privados estos depósitos, sí o sí se necesita la intervención del Estado, o sea, el Estado me tiene que autorizar para poder funcionar. ¿Qué es lo que controla? Bueno, antes de seguir con lo que controla. Entonces, fíjense que hay normas de 2 tipos. Normas de derecho administrativo, que regulan todo lo que tiene que ver con la autorización que tiene que pedir la empresa, ¿sí?, al Estado para poder funcionar. O sea, hay normas que regulan esa relación, que no son de derecho comercial, y sí normas de derecho comercial, que son entre la empresa y los particulares. Que sería parte de esta ley, ¿no? ¿Qué es lo que controla el Estado? Controla el capital. O sea, en general todas estas empresas se constituyen como sociedades anónimas. Pero
igualmente podría ser una persona física humana que tiene el capital, que tiene solvencia, que puede otorgar, justifica solvencia y puede otorgar garantías perfectamente, ¿sí? La ley no dice que tiene que ser una sociedad anónima, pero en general se constituyen como sociedades anónimas. Después, tiene que acreditar medidas de seguridad del establecimiento, por ejemplo, contra incendio, y todo lo relacionado a las tarifas y al seguro del almacén. El almacén sería el depósito y los efectos. Dos clases de depósitos existen. Depósitos que recaen sobre cosas determinadas, individualizadas, o depósitos que se llaman colectivos, sobre cosas fungibles. El ejemplo es los granos. Por ejemplo, se depositan granos, o se almacenan granos, esto que dice acá, bajo el régimen de pérdida de identidad, es que después los granos de alguna manera de los distintos productores, siempre que sean de calidades similares, se pierden la identidad, porque son fungibles, ¿sí? Por eso se llama depósito colectivo. No necesariamente me van a entregar el que yo deposité. Fíjense acá, tienen ejemplos. Pueden ser de frutos, de productos agrícolas, agroalimenticios, ganaderos, forestales, mineros, manufacturas nacionales, extranjeras. Y otra cosa importante, estos depósitos en la ley vieja, la más vieja de todas, solamente eran depósitos fiscales, no se instalaban solamente en las aduanas o cerca de la aduana, y había depósitos de particulares, pero controlados directamente por la aduana. Y todo era para productos, se guardaba o conservaba productos importados. La nueva ley, la que estudiamos nosotros, permite que haya depósitos en cualquier punto del país y para cualquier tipo de producto, no solamente productos importados. Bueno, el acreedor. ¿Qué derechos tiene el acreedor? Si yo soy un banco, ¿sí? y me otorgué un crédito y me dieron en garantía el warrant, voy a tener un derecho que, fíjense, es el derecho de retención, que lo voy a ejercer a través de la empresa de depósito. O sea, la empresa de depósito no entrega la mercadería hasta que no tenga cancelado el warrant. O sea, si yo, dueño de la mercadería, me presento con el certificado, no me la van a dar. O tengo que tener el warrant cancelado. Y la ventaja que tiene, o el beneficio, el privilegio que tiene el acreedor, es que si no se cumple con el warrant, puede subastar la mercadería. Esta subasta también es extrajudicial. Es otro ejemplo de subasta extrajudicial o de garantía autoliquidable. No necesito, ¿sí? Ya falta poco, chicos, no necesito recurrir a la justicia para subastar esa mercadería. Acá la mercadería no la tiene el deudor, la tiene la empresa de depósito. Entonces, yo, acreedor, lo que tengo que hacer es ir a la empresa de depósito y, ante el incumplimiento del deudor, pedir la subasta. Y esa subasta es extrajudicial. Acá les puse warrant aduanero y warrant de almacenes generales. Los warrant aduaneros serían depósitos fiscales, y los warrant de almacenes generales, los privados. ¿Qué pasa si se realiza esa subasta extrajudicial y hay un remanente? ¿A quién les parece que va ese remanente? O sea, se cubre toda la deuda, capital, intereses y gastos. Ese sobrante, ¿a quién va? Al dueño, al originario. Al deudor, ¿no? Al que tiene el certificado, al dueño de la mercadería. Ahora, si esa subasta no llega, lo obtenido en la subasta no llega a cubrir capital, intereses, gastos, costas, todo, el acreedor puede sí ahí recurrir a la justicia con el warrant, ¿sí? Y puede iniciar una ejecución. ¿Se entiende? Pero ya no sin ningún tipo de privilegio, porque los bienes ya los subastó y no llegó a cubrir todo su crédito. Entonces, el warrant es título ejecutivo. ¿Sí? Es un título valor, es un título ejecutivo. No llega a cubrirse, o existe un saldo insatisfecho, como dice acá, se puede iniciar la ejecución.
esto ahora lo vemos, cuando la mercadería lo permite, o sea, hay veces que se deposita y quien deposita recibe un solo juego de un certificado, o sea, un certificado de depósito y warrant por toda la mercadería. Pero si la mercadería se puede fraccionar, se puede dividir en lotes, puede solicitar a la empresa de depósito que le dé por cada lote o bulto un certificado de depósito y warrant. Entonces, para él, a veces es más ventajoso, más fácil de hacerlo circular o de negociar un certificado de depósito y warrant así de esa manera, separados, ¿se entiende? O sea, en principio la regla es que recibo 2 documentos por el total de lo depositado. Ahora, si la mercadería se puede dividir, se puede fraccionar, la empresa de depósito puede entregar por cada fracción o lote un juego de certificado de depósito y warrant. Lo que regula el artículo 32 es un caso excepcional, que se utiliza para todo lo que tiene que ver con la industria del vino. Como todo lo que es relacionado al vino es de difícil traslado o necesita un lugar especial para conservarlo, la ley autoriza, es una excepción, a los bodegueros emitir ellos mismos, o sea, sería el mismo deudor emitir, sería como una especie de autodepósito, emitir el certificado de depósito y el warrant el mismo deudor. Porque no se puede trasladar, o es de difícil, o se necesitan lugares muy especiales, entonces, o apropiados para conservarla. Entonces, en este caso es una excepción a lo que vimos. En los otros casos, o la regla general es, hay una empresa de depósito que recibe los bienes. Acá, para la industria del vino, se permite a las mismas bodegas emitirlos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿quién controla lo que la bodega dice que tiene? En realidad tiene que ser, se sectoriza a través o sea, existe un método, ¿sí? Que permite separar todo aquello que está afectado con, o que está por el cual se ha emitido un certificado de depósito y warrant. En este caso el acreedor va a ser el que tenga que inspeccionar. Y en el caso de las bodegas también tienen que estar autorizadas por el Poder Ejecutivo, pero el acreedor va a ser el que controla, ¿sí? En el caso de que se emita un warrant, o que, sí, un warrant, o que se endose un warrant, va a ser el acreedor el que controle sobre la bodega, el accionar de la bodega, o la separación de los productos que van afectados a ese warrant, ¿no? Y también, cuando son bodegas, puede ser que la empresa de depósito se traslade al lugar. O sea, no es la misma bodega que los emite, sino que una empresa que está autorizada por el Estado se traslada al lugar para hacer la inspección y emitir esos documentos. A partir del 2019, el warrant y los certificados de depósitos se emiten electrónicamente. O sea, hay que estar registrado en la AFIP, y desde la página de la AFIP se hace la emisión. Bueno, y acá tienen una especie de síntesis. Esta, fíjense, dice Almacenadora Sudamericana. Esa es una empresa de depósito que está autorizada a emitir estos documentos. En este caso, lo que hace es controlar la mercadería, o sea, la mercadería que recibe, se constituye un seguro, que generalmente es a cargo del que la deposita, y emite los documentos, todo lo que está en azul, fíjense, certificado de depósito y warrant, lo hace la empresa de depósito. La idea es que quien deposita obtenga, o sea, en general la función del contrato o de esta operatoria no es que quien deposite quede ahí, vaya y retire la mercadería cuando se venza, sino que la función o la finalidad es venderla y obtener crédito. Cuando se hace o se celebra este contrato de depósito, los bancos, ¿sí?, controlan, ¿sí?, fíjense, hacen un control de riesgo y del crédito que se va a otorgar, para poder recibir el warrant en garantía. Entonces, se depositó la mercadería en la empresa esta sudamericana, se verifica, se emiten los 2 documentos, certificado de depósito, que es el título de propiedad,
y el warrant que sirve para prendar la mercadería. Hay un banco, recuerden, esto puede pasar o no. Acá, en este caso, se otorgó el crédito. El banco otorga el crédito y recibe el warrant en garantía. O sea, si el banco recibe el warrant, se entiende que queda prendada la mercadería, ¿no? O sea, si entrego el warrant, quiere decir que la mercadería va a tener una prenda. Y el banco, como dice acá, hace un control sobre la misma. Todo lo que puede pasar con esa mercadería pueden ser varias, fíjense todos los supuestos. Puede ser que si me van siguiendo hasta acá, ¿no? Ya está, ya termino y me voy. Soy dueño de la mercadería, me quedé con el certificado, pero pedí un crédito a un banco, endosé el warrant, entregué al banco el warrant. Entonces, se venció el crédito y lo pagué. Entonces lo cancelé. Ahí termina. ¿Sí? Puedo pagarlo en forma al vencimiento o cancelarlo en forma anticipada. Fíjense acá, reintegro de la mercadería. Se pagó el warrant, voy con el certificado y el warrant, se terminó la operatoria, ahí finalizó. Otra posibilidad es que renueve el crédito. Me dieron un crédito, lo pagué, lo vuelvo a renovar. Otra vez se prenda la mercadería. Se reinicia el ciclo, vuelve todo lo mismo. Pagué el crédito, necesito más plata. Otra vez prendada la mercadería. O puede ser que incumpla con el crédito. Y si incumplo con el crédito, o sea, no lo pago, el acreedor puede subastarla extrajudicialmente. ¿Sí? O sea, el acreedor, que es el banco, lo puede rematar extrajudicialmente. Es otro ejemplo, como les dije, de una garantía autoliquidable. Y solo va a la justicia con el warrant, que es título ejecutivo, si existe algún saldo. O sea, si no llegó a cubrir todo lo que se había, todo el crédito, intereses y gastos, por ese saldo va a tener que iniciar una ejecución. Pero ya no tienen más la mercadería, porque la subastó. ¿Sí? ¿Entienden cómo es la vuelta? Una pregunta, profe. Sí. Vos dijiste que se vencía en 6 meses el warrant. O sea que los créditos son solamente por el término de 6 meses o se hace una renovación No, en se el medio renueva. si fuera por... Se renueva. El plazo de vigencia es 6 meses con la posibilidad de renovarlo en forma total o parcial todas las veces que necesites. Seguramente que lo vas a tener que renovar. O si renovás el crédito, volvés a iniciar el ciclo otra vez. ¿Sí? ¿Les quedó claro? 2 títulos que surgen por un contrato de depósito, esa empresa de depósito tiene que estar autorizado, nacen en forma conjunta. Para sacar la mercadería los tengo que tener los 2 títulos, si no, no la puedo retirar. Van juntos o pueden separarse. Profe, la única excepción para el tema del almacenamiento es el vino, entonces, la uva. Está previsto para ese tipo de actividad que se produzca, sí, la ley solamente para esa actividad lo prevé. Porque se me ocurre que si no... Perdón. No, que se me ocurre que si no las guardanteras tienen que ser kilométricas, porque ¿cómo guardas todo un montón de cosas ahí? Sí, ¿no viste las fotos? Sí, pero... kilométricas. Sí. Sí. O los hilos también, ¿viste? Los hilos que hay en el puerto, o eso también se utilizan para conservar y emitir esos documentos. En el caso del vino está previsto especialmente por la ley porque es un tipo de producto que no puede trasladarse fácilmente, entonces necesita una conservación especial. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Bueno. ¿Y profe? Sí, doctor. Bueno, de garantías eso es todo. Solamente va a quedar un tema que es transporte terrestre, porque ustedes están viendo transporte marítimo, y con esto ya me voy, transporte marítimo y aeronáutico en las plenarias, y transporte terrestre, como el lunes es feriado, si a ustedes les parece, yo les voy a grabar una clase corta, no de 1 hora, ¿sí? 20 minutos más o menos, con las cosas más importantes del tema, o sea, del transporte terrestre, que es lo que está regulado en el Código Civil y Comercial.
Hay una presentación, hay un archivo subido, en base a eso les voy a hacer una explicación. Después se las voy a subir la grabación, y cualquier duda, pero no van a tener problema porque es un tema sencillo. Y con eso terminamos. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, profe, gracias. No les queda otra que decirme que sí, sí, para que me vaya. Bueno, chao. Gracias, profe. Chao, cualquier Chao, cosa gracias. de los temas estos que porque ahora van a empezar las dudas, nos escriben, pero de transporte, el lunes o antes del lunes les aviso cuando se las suba. Profe, Sí. ¿y con usted ya no tenemos clases? No, porque el próximo lunes es el feriado, y el otro lunes es ya el miércoles el parcial. Ah, está bien. ¿Está bien? Bueno, la Qué molestamos tristeza. por Telegram. ¿Eh? La molestamos por Telegram. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias, ¿Sí? Sandra. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Buenas profe. noches. Gracias, doctor. profe. Descanse. Chao, chao. Sí, igualmente. Chau, chau. Gracias, chao. Chau, les mando un saludo.